eretsradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretsradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, pues está... Cambalache. Hola Edgardo, buen día gente, bienvenidos a Cambalache una vez más, un día más. Hoy es jueves, ya estamos casi finalizando la semana. No casi, es nuestro último programa de la semana. Y sí, buenos días. Sí, porque mañana, si Dios quiere, viernes, viene el resumen de la semana. No se lo pierdan porque van a tener una compaginación que preparamos especialmente para que la gente pueda disfrutar, aquellos rezagados que no hayan podido escuchar los programas, pero bueno, igual está todo en YouTube, Sí, ahí lo pueden escuchar. Todos los días subimos, acá nuestro equipo de producción sube los links a YouTube, los programas, para que puedan disfrutarlos tranquilos en cualquier momento. De cualquier forma, sabemos muy bien que nos está escuchando muchísima, digo así con ese énfasis, muchísima gente, y bueno, y espero que cada día sea más. Nuestra intención es llegar justamente a la mayor cantidad de hispanoparlantes, como te gusta vos decir, de todo el mundo, ¿no es cierto? Para que sepan que ese es el objetivo, y no lo decimos muy seguido. Transmitiéndoles lo que pasa en Israel con información, con profundidad, como hoy que vamos a tratar una ley que quiso pasar parte de la Knesset, y vamos a ver qué pasó con eso, okay. La ley de regulación de los asentamientos de Judea y Samaria. Sí. Y tratar de hacerlo en una forma equilibrada, dando las opciones y que ustedes saquen sus conclusiones. Eso es lo importante en todo medio periodístico, tratar de abrir el abanico y que la gente después saque sus propias conclusiones, ¿no es cierto, Edgardo? Así se trabaja en periodismo, abrir el abanico de todas las voces y después uno saca... Sí, y cuando damos opinión es opinión con información, claro, siempre basado en información. Exactamente, y aclaramos que es una opinión. Bueno, vamos al tema del día directo. La ley de regulación de los asentamientos de Judea y Samaria. A ver, decime, ¿qué es esta ley para regular? Mira, a principios del mes de febrero de este año y asociada a la evacuación del enclave de Amona, que fue una especie de cortina de humo a principios de año, de lo que ya dejó de hablarse, para poder pasarla, la Knesset aprobó una ley para regular la situación de los asentamientos en los territorios ocupados en la guerra del 67 en la margen occidental, fuera de la línea verde, con el objetivo de legalizar las colonias judías consideradas ilegales
por casi toda la comunidad internacional. Es decir, es como legalizar lo ilegal para la comunidad internacional y que para sectores de Israel es parte de Israel. Pero bueno, según el derecho internacional y gran parte de la población del propio Israel, esto es algo también irregular. El argumento fue regularizar la situación de unas 4.000 viviendas construidas sobre terrenos que son propiedad privada de palestinos en 16 asentamientos, pero con la intención tácita de que sirva de base para futuras anexiones de territorios a la soberanía israelí. ¿Y qué repercusión tuvo esta ley de regulación? Una de las primeras repercusiones que se temían como consecuencia de esta ley de regulación de los asentamientos era el recalentamiento de la calle palestina y de que hubiera una ola de violencia en la margen occidental acompañada de atentados en Jerusalén y otras ciudades. Por suerte no fue lo que pasó a lo largo del año. Ya estamos en septiembre y de febrero a septiembre no hubo una ola, hubo alguno que otro brote, pero mucho menos de lo que se esperaba. Pero también había que esperar qué pasaba con esto, pero digamos que todo sigue igual de caliente que antes de su legislación. Como decíamos, la escalada tan temida no se produjo y el liderazgo de la ANP solamente se limitó a condenarla. Esa es otra cosa interesante. La reacción fue como diciendo, de condena en aquel momento y no se volvió a hablar. Quizá es tal el desencanto que acompaña a cada movida de esta administración de Netanyahu, lo que hablábamos estos días también, que Abu Mazen ya no le cree nada y entre ellos hay una desconfianza total, o quizá es tan grande el escepticismo con respecto a que pudiera haber progresos hacia la paz dentro de Israel, que ya todo pasa como otro elemento más que de nada servirá para salir de este atolladero, ¿no?, en el que se encuentran las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. Quizá sea también que en el fondo la dirigencia palestina no haya reaccionado con mayor énfasis porque entiende que se trataba de una jugada interna israelí, que toda esta regulación de los asentamientos es una cuestión muy poco seria, como atada por alambre, Daniel. ¿Y qué papel jugó el asesor jurídico del gobierno, Mendelblit, en este asunto? El propio asesor jurídico del gobierno, que es afín a la administración de Netanyahu, estaba en contra y apostaba que la Corte Suprema israelí de Justicia terminaría anulando esta ley por su incoherencia intrínseca, de que es la que hablábamos antes. Es algo similar a lo que hablábamos ayer con respecto al traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. Los palestinos tampoco hicieron demasiado ruido porque entendieron desde el vamos que todo seguiría donde está y que nada terminaría pasando a mayores. Es decir, que a pesar de que sus definiciones fueron más categóricas en este caso, como con el de la embajada, de amenazar con cortar las relaciones con los Estados Unidos si eso pasaba a mayores, ir a las Naciones Unidas o a la Corte Internacional de La Haya para apelar esta decisión de trasladar la embajada, en caso de que la administración Trump la fuera a tomar. En el caso de la regulación de los asentamientos, no amenazaron con todas estas cosas. Es como que sabían que iba a quedar ahí. Que no iba a pasar nada. Resumiendo, queda claro que esta regulación de los asentamientos es una ley para consumo interno de los sectores de la derecha israelí, para calmar los desvelos de su público que tiene ideas mesiánicas, es decir, de anexar los asentamientos a la soberanía de Israel, y que se trata de algo que no terminaría dañando más de lo que está a la relación de Israel con el mundo exterior. ¿Y ahora qué pasó al final con esta ley de regulación de los asentamientos? Una cosa interesante, antes de hablar de lo que pasó, es que el propio Netanyahu se oponía a esta ley de regulación de los asentamientos. Vos fíjate cómo Netanyahu a veces se ubica más al centro políticamente que sus propios socios en el poder. Y la dejó correr a sabiendas de que en el Tribunal Supremo no podría dársele un curso a la apelación para que quede vigente, como fue aprobada a principio de año, y
como sabiendo que la Knesset a la larga se iba a ver obligada a anularla. Esto tiene que ver con la posición de Netanyahu y Bennett frente a sus votantes, lo que sea para consumo interno, comenzando por los colonos. Sí, para no asumir el costo político, ¿no es cierto? Como diciendo, nosotros estamos haciendo lo que ustedes quieren y después, bueno, tenemos al Tribunal Supremo que nos supera. Y a la lucha también entre ambos, acá hay otro elemento más, que es por el liderazgo de la derecha local, es decir, está el liderazgo interno del Likud, que nadie le hace cosquillas a Netanyahu, a pesar de todos los casos judiciales en los que está involucrado, por un lado, sí. Pero por otro lado están los otros partidos de la derecha, especialmente Bennett, que sería como una especie de guía ideológico para estos sectores, que también aspira a sucederle a Netanyahu en el liderazgo de la derecha israelí. ¿Ok? Finalmente, y esto sí ya contesta tu pregunta, el mes pasado, en agosto, el Supremo vetó la ley, como se esperaba, aunque algunos pensaban que no lo iba a hacer como fue. Más bien, la dejó congelada, que es como está ahora, y el motivo fue que no quisieron que hubiera una confiscación de tierras palestinas, bajo un manto de legalidad, un planeamiento de nuevas colonias, como hubiera pasado si esto pasaba, se hubieran podido registrar legalmente los asentamientos, o se iban a poder tomar terrenos palestinos por la fuerza. En cierto modo fue una victoria para la izquierda israelí, el campo de la paz, y para quienes iniciaron demandas contra los asentamientos por haber tomado tierras palestinas, luego de una decisión tomada por el juez de la Corte Suprema, Neil Hendel, que emitió una orden provisional que impide la aplicación de esta ley. Porque ya es hora.
Cambalache. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Bueno, estamos aquí con Raanan Rein, que es historiador a cargo de la Cátedra Elías Uraski de Historia Española y Latinoamericana en la Universidad de Tel Aviv y también vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. ¿Es así? Es así. Bueno, trabajaste al principio como periodista, después hiciste tu carrera académica y tu tesis doctoral fue dirigida por Shlomo Ben-Ami y Tzvi Medin y analizaba la alianza entre Franco y Perón y las relaciones entre Argentina y España durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué queda de todo eso? Mira, yo empecé con el estudio de la historia española de la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Y cuando tenía que buscar un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre la España franquista y la Argentina peronista de aquellos años, fines de los 40, principios de los 50. Y lo que me interesaba era el porqué de esta alianza entre dos líderes y dos regímenes que me parecían muy distintos uno del otro. Y para explicar este lazo, nos fuimos a trabajar en archivos españoles por un año y luego nos fuimos a la Argentina para trabajar en centros de documentación allí. Y lo que descubrí era, entre otras cosas, que la ayuda que prestó Perón a Franco a mediados de los 40, a fines de los 40, de hecho salvó a la dictadura franquista. Sin la ayuda argentina, sin la ayuda peronista, no hubiera podido existir o seguir sobreviviendo la dictadura de Franco. ¿Y eso en qué se expresaba principalmente? Sobre todo en ayuda económica, en envíos de carne y trigo a la España franquista, que pasaba por hambre y estaba boicoteada por países de este y occidente, por la Unión Soviética y por los Estados Unidos, por la neutralidad por eje del régimen franquista. ¿Y eso tuvo alguna incidencia después en los criminales nazis que se escapaban? ¿También Franco ayudó de la misma manera que Perón? No lo creo. Es decir, una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial, cada país adoptó otra política con respecto a los países de eje que se habían derrotado, y los criminales de guerra que llegaron a la Argentina lo hicieron pasando por Italia y no por España, y a veces con la ayuda de la Santa Sede, a veces con la ayuda de la Cruz Roja Internacional, a veces con pasaportes falsos, a veces con su nombre verdadero, pero no creo que este lazo especial entre España y Argentina de aquellos años tenía algo que ver con la entrada de criminales de guerra nazis en la Argentina. Y la entrada de los criminales nazis en Argentina, ¿cómo la ves desde hoy, en perspectiva? ¿En qué incidió en el régimen peronista? Mira, para mí no hubo una operación sistemática promovida por el régimen peronista para dejar entrar a criminales de guerra nazi. Lo que sí hubo es, por un lado, una política sistemática de atraer a gente con experiencia técnica o con experiencia en la industria militar alemana para que vengan a la Argentina y trabajen allí, y que de esta manera ayuden para el desarrollo y la modernización de la economía argentina.
Decime, ¿y ese peronismo, qué tiene que ver con el peronismo de los últimos años, por ejemplo? El pasado de esta gente, la colaboración que habían tenido con el régimen nazi, etcétera. Por otro lado, sí hubo casos, en parte ayudados por la comunidad alemana de la Argentina. No quiero generalizar, también esta comunidad estaba dividida y no todos apoyaban al régimen nazi, pero con la ayuda de algunos argentinos de origen alemán entraron varios criminales de guerra. Pero si uno toma como ejemplo a Adolf Eichmann, por ejemplo, él entró con un pasaporte falso, con otro nombre, y no es que una vez que entró en el país tenía todas las posibilidades para integrarse en el mundo de trabajo o en la vida social. En los primeros años pasó por miseria, tenía que buscar trabajos en el interior del país, y aún en sus últimos días en la Argentina, antes del secuestro por los agentes del Mossad, tenía una vida muy simple, en una casa muy simple. Les costaba a los agentes del Mossad creer que este criminal de guerra, que tenía responsabilidad para la matanza de tantos judíos, vivía en una casa tan simple en los suburbios de Buenos Aires. Así que hay que matizar el cuadro. No todos entraron de la misma manera y con el mismo apoyo por parte del Estado. Y si nosotros tenemos que hablar de Argentina, de Perón y de los judíos, a la luz de la captura de Eichmann, ¿en qué incidió después? Mira, cuando uno habla de las relaciones entre Perón y los judíos, tiene que tener en cuenta varios puntos. Primero, que al llegar al poder, Perón tenía la imagen de un militar carismático pro-alemán, y la mayoría de los judíos tenían sus sospechas y sus reservas acerca de este militar argentino. Sin embargo, a lo largo de la década peronista, es decir, entre los años 46 y 55, lo que vemos es un esfuerzo por parte de Perón de luchar en contra del antisemitismo, de acercarse a la colectividad judía y de cultivar relaciones excelentes con el nuevo Estado judío, es decir, con Israel. Así que la imagen de un Perón antisemita, de hecho, no tiene ninguna base documental, y ya sé que a muchos argentinos les cuesta creer eso, pero Perón de fines de los 40 y hasta mediados de los 50 no era antisemita. Y aparte era amigo de Amram Blum, el rabino. También lo tenía Amram Blum como un consejero en temas religiosos. También apoyó una, digamos, sección judía del partido peronista llamada OIA, Organización Israelita Argentina, y cuando lo secuestraron a Eichmann, ya Arturo Frondizi era el presidente argentino, y la Argentina nunca se mostró dispuesta a extraditar a criminales de guerra nazis a Israel o a Alemania. Es decir, estamos hablando de un tema, o si querés, de un problema, entre comillas, argentino, no necesariamente peronista. ¿Y Franco era antisemita? Es una pregunta muy difícil. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos
pasan por España camino al Nuevo Mundo. Y es cierto que la mayoría pasó por España durante los primeros años de la guerra, cuando todavía los alemanes no se opusieron a esto, pero igual, gracias a la España franquista, se salvó la vida de miles de judíos. La propaganda nacionalista durante la Guerra Civil Española sí tenía también su lado antisemita, cuando hablaban de la conspiración judeo-masónica bolchevique en contra de la España nacional y católica, pero nunca adoptó el régimen franquista unas leyes antisemitas. Entonces es difícil decirlo. Filosemita no era, antisemita hasta cierto punto, pero no más allá de eso. Ranán, seguimos conversando contigo, vamos a una pausa musical. Perfecto. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre daremos un grito de corazón por este gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, qué grandes son, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Cha, cha, y palmas, esos fantasmas haciendo la marcha, cantea para vos. Por los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero está unido y grita de corazón por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Vamos, Perón, Perón, qué grandes sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Cambalache. Reanudamos nuestra conversación aquí con Ranán Rein, profesor de Historia especializado en América Latina, en Argentina, en el peronismo, en España, en Franco, y vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Entonces, Ranán, ¿vos pensás, como pensaba Borges, que el peronismo es algo incorregible? Yo creo que el peronismo ha sido un fenómeno muy heterogéneo y que ha tenido corrientes de todo tipo, desde una corriente casi socialdemócrata hasta una corriente semi-fascista. Y en algunos momentos de su historia el peronismo podía evolucionarse hacia una
social democracia. Sin embargo, esta corriente siempre perdió en las luchas internas del peronismo, y el movimiento se destacó más por su lado autoritario que por su lado, digamos, democrático. Vuelvo a decir, en algunos momentos se notaba un esfuerzo para una renovación peronista más pluralista, más abierta, pero una y otra vez el peronismo cayó en una trampa autoritaria. Cuando vos me decís esto, ¿estás pensando en el peronismo del 73, de los muchachos, o estás pensando más en el kirchnerismo de la última década? Estoy pensando en el peronismo desde los años 40 en adelante, en los opositores a la idea de reformar la Constitución del 49 para dejar la reelección de Perón. Estoy pensando en los partidos neoperonistas de los años 50 y 60 que intentaban ofrecer un justicialismo sin Perón. Cuando estaba proscripto. Exactamente. Estoy pensando en el peronismo de los 70, pero también en la renovación peronista del periodo post-dictadura de los 80 y 90. Ranán, vos investigaste también en Argentina, junto con el peronismo, a la cultura popular, el fútbol y los judíos, ¿no? Y escribiste un libro últimamente sobre eso. Así es, un libro que se publicó en castellano en la Argentina, en inglés en Estados Unidos, y espero poder publicar una edición en hebreo en algún momento. Que se llama Los judíos argentinos, el fútbol y el making of Argentina, ¿cómo lo traduciríamos? El cómo se hizo la Argentina. Exactamente. Yo creo que los judíos estaban involucrados en el fútbol argentino desde sus primeros días. Muy poca gente sabe, por ejemplo, que el fundador del Club Atlético River Plate, el primer capitán, el primer presidente de River era judío. Muy poca gente sabe que los judíos jugaban el fútbol desde la primera década del siglo XX. Y en el barrio de Villa Crespo, en los colegios judíos, los chicos solían jugar al fútbol. Hay que tener en cuenta que el fútbol es una vía para integrarse en la sociedad, aún para los inmigrantes que todavía no dominan el idioma. Uno no tiene que dominar el castellano para ir a la cancha, para gritar, para putear, para conversar con los otros hinchas, abrazar a un hincha no judío cuando su equipo gana un partido. Y por lo tanto, para la primera generación de inmigrantes judíos en la Argentina, el fútbol era una de las vías populares para integrarse en la sociedad argentina. Y luego, obviamente, para la segunda generación ya nacida en la Argentina, era casi natural, entre comillas, practicar el fútbol, ir a la cancha y seguir su club favorito. Y eso calculo que siguió década tras década, porque siempre los judíos estuvieron muy involucrados en la cultura popular argentina y en la cultura futbolística argentina también. En todas las facetas de la cultura popular argentina, en el tango, en el fútbol, en el teatro. Para mí, los judíos se integraron en la Argentina mejor que
que en la mayor parte de los países del mundo. Es cierto que desde siempre ha habido una corriente antisemita en la Argentina. Sin embargo, a la mayoría de los judíos, la Argentina se transformó en su tierra prometida, lograron integrarse en la vida económica, social, cultural y política del país. ¿Qué jugadores de fútbol podés decir como los más destacados del judaísmo argentino de los años más anteriores? Quizás ahora hay más y más conocidos, quizás de Brailovsky hasta Parque. Hay algunos nombres, pero no sé si van a ser conocidos a los oyentes de este programa, desde Mario Katzman, por ejemplo, y si hablamos de un periodo posterior hasta Juan Pablo Sorín. Es decir, hubo jugadores de origen judío en los distintos clubes de fútbol. Muchos pasaron por el Club Atlético Atlanta de Villa Crespo en un momento u otro, pero sí, siempre estaban así. Uh-huh. Y se puede decir que los judíos de Argentina, justamente por esa relación inicial con el Club Atlético River Plate, en su mayoría siempre fueron más de River que de otros equipos, fuera de Atlanta. No, yo creo que la presencia judía entre los hinchas de River empieza a notarse a partir de los años 60 en adelante, cuando hay una migración, digamos, de muchas familias judías de barrios como Once, Villa Crespo, a Belgrano. En los años 10, 20, 30, 40, River no tenía tantos hinchas judíos. Chacarita Juniors tenía mucho más en aquel entonces, aunque el club tiene en las últimas décadas una imagen algo antisemita. Los clubes donde hubo una presencia, de los barrios donde hubo una presencia judía más notable, Paternal, Villa Crespo y otros. Como que había muchos en Argentino Juniors, los que vivían en Paternal, los que estaban en San Martín eran más de Chacarita, y Villa Crespo, por eso, como había una gran concentración judía, por eso Atlanta tomó ese color. Exactamente, así es. ¿Te puedo sacar un poco de la Argentina? Sí, claro, cómo no. Uno de los fenómenos latinoamericanos de los últimos años fue el chavismo. Cierto. Y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente: ¿el chavismo tuvo algo de socialismo, como ellos gustaban decir, o era un fascismo de manual? El chavismo era un típico movimiento populista latinoamericano, con una retórica revolucionaria, pero de hecho nunca llegó a ser o intentó hacer un socialismo de verdad. El populismo latinoamericano prospera en tiempos de una situación económica buena, cuando se puede dividir parte de la riqueza nacional entre los sectores más humildes. Y entonces el chavismo en sus primeros años, con las fortunas del petróleo venezolano, pudo llevar adelante una política social que beneficiaba hasta cierto punto a los sectores más humildes. Sin embargo, una vez que cayeron los precios del petróleo, también se quedó nada más el lado autoritario y no, digamos, de justicia social de este movimiento populista. Y hoy en día se transformó, ya sin Chávez, se transformó de hecho en una dictadura que tiene muy poco de justicia social o de reformismo o de alguna
política progresista que tenía Chávez en sus primeros años. Si Franco se levantara de la tumba y viera una Cataluña o un País Vasco independiente, ¿cómo reaccionaría? Mira, para Franco siempre era mejor una España roja, comunista, bolchevique, lo que odiaba obviamente, que una España rota. Él hubiera luchado hasta la última gota de su sangre para evitar una Cataluña independiente o un País Vasco independiente. Es decir, hubiera sacrificado, hubiera hecho cualquier cosa para asegurar la unidad de España. Ranán Rein, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en Cambalache por Eretz Radio. No, gracias a vos. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha hecho una lista negra de las empresas israelíes que actúan más allá de la línea verde. Ahora Israel apoya el acuerdo de Obama con Irán. Esto es lo que le dijeron a la agencia Reuters fuentes de la administración Trump. La ministra de Cultura del gobierno de Netanyahu dice que la censuran porque no la invitaron a la entrega de los premios Ophir. El Congreso de la Casa Judía aprobó el plan de Smotrich que llama a echar a población palestina de la margen occidental. La iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona fue evacuada por unas horas. Se ha tratado de una falsa alarma de atentado. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha hecho una lista negra de las empresas israelíes que actúan más allá de la línea verde. En Israel se ha recibido esta noticia como un triunfo del BDS con un tono anti-israelí. Entre las empresas figuran Teva, el Bank Apoalim, el Banco Leumi, Bezek, Elbit, Coca-Cola, África Israel, IDB, Netafim, Eged y Mekorot. También figuran empresas norteamericanas como Airbnb, TripAdvisor y Caterpillar. Israel y los Estados Unidos intentaron evitar que se publicara esta lista negra sin éxito. ¿Bibi miente? Explícitamente el gobierno de Netanyahu condena una y otra vez el acuerdo nuclear de los Estados Unidos con Irán, pero detrás de las bambalinas, tanto Israel como Arabia Saudí dicen que no quieren que se anule. Todo se supo por declaraciones de altas fuentes de la administración Trump a la agencia de noticias Reuters, diciendo que Israel apoya el acuerdo por debajo de la mesa, por más que dice oficialmente todo lo contrario. Sin ir más lejos, el propio Netanyahu, desde la Casa Rosada de Buenos Aires, sostuvo que es un mal acuerdo, o lo deben arreglar o lo deben anular. Miri Regev, la ministra de Cultura del gobierno de Netanyahu, dice que la censuran porque la Academia de Cine y Televisión israelí no la invitó a la entrega de los premios Ophir
que se entregan anualmente y que se otorgarán la semana que viene. Enojadísima, Miri Regev respondió diciendo que si nuestra presencia no es deseada, tampoco nuestro dinero lo será. La ministra Regev estudia denegar presupuestos para la ceremonia del cine israelí que ya estaban aprobados. Se trata de unos 400.000 shekels. El Congreso de la Casa Judía de Naftali Bennett aprobó el plan del diputado Smotrich que llama a echar a la población de Palestina de la margen occidental. El plan les permitiría a miembros de la minoría árabe israelí renunciar a su identidad nacional o a recibir un monto de dinero para que se vayan del país. Ayer se ha convertido en el plan oficial de este partido, socio de Netanyahu en la actual coalición de gobierno. El primer ministro les envió una bendición grabada desde la Argentina. La iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona fue evacuada por unas horas. Se ha tratado de una falsa alarma de atentado. La policía catalana desaloja el templo tras recibir este martes una alerta de baja credibilidad sobre atentados en España y Francia. Todo para controlar una furgoneta que, según fuentes oficiales, ha resultado ser una falsa alarma. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. En Cambalache, los deportes, mirando al Mundial 2018, en la voz de Sergio Levinsky. Se supo ahora, pero ocurrió hace meses. Alejandro Domínguez, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como la Conmebol, indemnizó con $40 millones a Datisa, la alianza de empresas que fue duramente castigada por la justicia de los Estados Unidos por coimas en el escándalo internacional llamado FIFA Gate en 2015 y que acabó con la mayoría de los dirigentes sudamericanos en el poder. La mayoría de los medios sudamericanos callaron ante esta escandalosa noticia que dio a conocer el valiente periodista paraguayo Marco Velázquez del diario ABC Color de Asunción, ciudad donde también se encuentra la sede de la Conmebol. La justicia de los Estados Unidos investigó y determinó la existencia de coimas por $120 millones pagadas por una alianza de 3 empresas llamadas Datisa y compuesta por la brasileña Trafic y las argentinas Full Play y Torneos, y también otra llamada TIT, cuya matriz era Fox International Channel, para quedarse con los derechos de televisión de todas las Copas América desde Argentina 2011, pasando por Chile 2015, Brasil 2019 y Ecuador 2023. Tanto es así
que en Nueva York, y tras pagar $20 millones de fianza, el ex CEO de torneos, Alejandro Bursaco, admitió que su empresa, dentro de Atisa, formó parte de una rosca corrupta con la Conmebol y aceptó todos los cargos imputados en el FIFA Gate, denunciados por el FBI, al punto de aceptar también el decomiso por $89 millones. Es interesante comentar cómo consiguió Bursaco los 20 millones para pagar la caución en febrero de 2016, que consiguió por aceptar declarar como soplón en la causa. 15 de esos 20 millones fueron puestos directamente por la empresa Torneos y otros 3 fueron puestos por su hermano Eugenio, que es el secretario de seguridad del actual gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Tras el escándalo de FIFA Gate, porque cayeron los principales dirigentes sudamericanos, cuando asumió Alejandro Domínguez Wilson Smith, que es su nombre completo, este ya habló de un total lavado de cara de la Conmebol. Alejandro Domínguez llegó a decir, ni Bursacos ni Hinkins, que son los empresarios argentinos de Full Play, ni Casales, por el polémico representante uruguayo Paco Casal, que también pelea por conseguir derechos de televisión. Pero a Domínguez le faltó pronto la memoria y ahora se sabe que al poco tiempo indemnizó a Atisa con $40 millones, porque, según dice, se perdió televisar los derechos de la Copa América Extra de Estados Unidos el año pasado, en 2016. Claro, en el país en que se juzga el FIFA Gate no iban a ceder los derechos a los penalizados. El artículo 18 del Código Ética de la Conmebol indica que la Comisión de Ética de esta entidad sudamericana tiene la obligación de denunciar que hay contratos vigentes con empresas corruptas. En una reciente entrevista con el diario español El País, el ex crack brasileño Romario, hoy legislador de un nuevo partido llamado Podemos en su país, calificó los últimos 3 presidentes de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, José María Marín y el actual Marco Polo del Nero, como auténticos ladrones y sinvergüenzas, y que los amistosos de esa selección verde-amarela tenían solo intereses económicos y jamás el mejoramiento del equipo. Del Nero, el actual presidente de la CBF, de la Confederación Brasileña, debe ser el único Marco Polo que no viaja, por pánico a ser detenido por el escándalo de FIFA Gate, mientras que el expresidente de la AFA, de la Federación Argentina por 35 años, Julio Grondona, el co-conspirador número 1, según la investigación del FBI, gambeteó la prisión solo con su muerte en julio de 2014. Romario acaba de publicar un interesante libro llamado Un óleo en la bola, otro en la cartola, un ojo en la pelota y otro en los dirigentes. En Brasil, al menos, existió una comisión parlamentaria que llegó a investigar lo que pasó en estos años de la dirigencia del fútbol, pero ¿y el resto? Poco y nada. De hecho, en Argentina, Torneos y Fox siguen vivitos y coleando y recuperaron sus derechos de TV, aunque había empresas que por lo menos pagaban lo mismo para quedarse con el fútbol, como el estadounidense CMN, Cárdenas Marketing Network. Grondona solía llevar un anillo que decía todo pasa, y parece no haberse equivocado. Su amigo, el también involucrado en el FIFA Gate, José Luis Meissner, llevaba otro anillo que decía algo queda. Parece que no le faltaba razón. Cambalache. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. Portal digital del Yediot Aharonot titulan en su principal nota Revolución en Tzahal, los nuevos beneficios de los combatientes. Y dicen que sobre el trasfondo de la baja en la motivación, Tzahal define nuevamente el estatus de los soldados de combate. Los soldados que deben luchar comenzarán a recibir una serie de beneficios como aumento de sus salarios y estudios de conducción a costa del ejército, conducción de vehículos. La inteligencia y la guerra cibernética son muy importantes, pero los combatientes deben centrarse en cumplir sus misiones, sostuvo el comandante en jefe del ejército. Otro titular, antes y después, la destrucción que ha dejado el huracán Irma. Y después el titular
de portada, más chico, pero que ayer fue la nota principal en todos los telediarios, en todos los noticieros de Israel, que tiene que ver con la renuncia a la Knesset del diputado de Shas, el partido ultraortodoxo sefaradí, Igal Gueta, por haber participado en el casamiento de su sobrino homosexual. Igal Gueta, me has dado esperanza, dice su sobrino desde la tapa del Yediot Aharonot, y luego me has decepcionado. Y cuenta en la bajada que quería que entendieras cuán importante fue el paso que has dado, pero has perdido tu mundo. Eli Tzvik, el homosexual ortodoxo, le escribe al diputado su tío Igal Gueta, y cuentan que a la edad de 45 años, cuenta Eli Tzvik, descubrí que era gay, y toda la gente que se supone que me amaba se escapó de mí como si tuviera fuego. Me levanté y me alejé de Dios. Igal Gueta quería que comprendiera, el diputado de Shas, le dice el sobrino en esta carta abierta que aparece en el Yediot Aharonot Ynet, quería que comprendieras la importancia del paso valiente que hiciste. Y luego entré en tu página de Facebook y mis ojos estaban oscuros porque el diputado, a pesar de que participó en el casamiento de su sobrino, escribió en su página de Facebook y dio entrevistas también diciendo que los homosexuales eran enfermos, una cosa por el estilo. Entonces dice, mis ojos estaban oscuros al leer eso. También volveré al mundo del que salí, cuenta el sobrino Eli Tzvik, por un momento, hasta la próxima vez que un líder ultraortodoxo dé señales de cordura. Eli Tzvik, un ex ultraortodoxo, ya no cuenta las decepciones. Otra nota, pescados para las fiestas, la guía completa, se acercan ahora a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Yo quería salir ahí no comen en Yom Kippur, ¿no? No, pero más para Rosh o sea Hashanah. que yo quería salir. Hola, Daniel. ¿Qué decís? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, gente? Bueno, espero que les haya gustado el programa, la entrevista de hoy, sublime, la verdad, excelente, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Querían dar los teléfonos? Sí, que tenemos el teléfono de España al final. ¿Sí? Sí, cada vez podemos estar mejor comunicados con nuestros oyentes en directo y con precio de llamada local. Exactamente. España, entonces se los doy, anótenlo, para toda la gente de España que quiere llamar desde ahí. 911-987-898. 911-987-898. Desde Argentina, también con coste local, 5219-8802. Desde Israel, 050-329-6087. Y desde los Estados Unidos, 941-479-9071. Seguramente vamos a ir agregando desde más países, desde Colombia, desde seguramente Venezuela también nos interesa saber cómo está la gente allá. Vamos a traer gente y vamos a comunicarnos con nuestros corresponsales que se van sumando día a día, ¿no es cierto, Edgardo? Y bueno, quiero recordarles también que hay una repetición, como siempre, nosotros para que no haya confusión, decimos 7 a 8 de la mañana en Israel y 7 a 8 de la mañana en Argentina. Después, bueno, ustedes sabrán restarle o agregarle horas de acuerdo al lugar donde están en dichos continentes, vamos a decir, porque se escucha por todos lados la radio, gracias a Dios. Y el email para poder comunicarse con nosotros es eretzradioonline@gmail.com. Bueno, entonces ahora quiero comentar un titular de una revista que se llama Mercado Militar y que comenta, nosotros no solamente comentamos los diarios de Israel, también otras cosas que tienen que ver con la temática israelí, y dice, empresa israelí construirá el prototipo del muro fronterizo México-Estados Unidos. Mirá qué tema. Y cuenta que se trata de la empresa ELTA, la subsidiaria de la ELTA israelí en Norteamérica,
que es parte de las industrias aeronáuticas de Israel y que es nombrada una de las 4 empresas en haber ganado la licitación para construir un prototipo de sistemas inteligentes integrados en la frontera entre Estados Unidos y México. 200 empresas participaron en la licitación. ELTA recibirá de $300.000 a $500.000, es decir, $300.000 a $500.000, como subvención para desarrollar el modelo. Ahora quería seguir con los titulares de los diarios de Israel. Y Israel Hayom, el llamado Bibitón, el diario que responde a Netanyahu, y acá es la parte más interesante de la tapa de los diarios del día, sale con los botines de punta a poner el debate público en otro lado, porque se está hablando constantemente en las últimas semanas de los casos de corrupción que involucran a Netanyahu y a su familia, el caso 1000, el caso 2000, el caso 3000, el caso 4000. Vamos a ir de a poco en detalle, ir contando cada uno de ellos. De algunos fuimos hablando últimamente, y titula Israel Hayom tirándole la pelota a Ehud Barak. Dice Barak: el banco suizo y el contacto con Irán. El ex primer ministro, que a la vez trabajaba como asesor del director del banco Julius Baer, nos cuenta Israel Hayom de Zurich, ahora se aclara. Representantes del banco han participado por propia iniciativa en jornadas de un foro que fomenta inversiones en la República Islámica. Cambia la definición de los combatientes. Esto es lo que nos dice también Israel Hayom en la segunda nota de portada. También Tzahal hará cambios en lo que significa ser un soldado de combate en Tzahal, en el ejército de Israel. Así ingresamos con una cuchilla en otro titular de portada de Israel Hayom, en los más grandes centros de compra de Israel, rompiendo las custodias, revisamos el sistema de seguridad en 19 shoppings, centros de compras. Y después cuentan, justamente ayer tuvimos de entrevistado a un ex trabajador de Castro, la textil israelí, dice: muere el fundador de la textil Castro, titular de tapa en Israel Hayom. Aarón Castro, el fundador de una de las mayores empresas textiles de Israel, falleció ayer a los 91 años. El diario Haaretz nos cuenta: Gilad Ardán lidera una movida para reducir el tiempo de prisión a mitad de tiempo y no al faltar un tercio del tiempo de condena. Ese fue el titular principal de esta mañana del diario Haaretz. Y para despedirnos vamos con una frase de Séneca: una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser entendido. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo sienta en Cambalache por eretzradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.